Buenas a todos y a todas. Seguimos con adaptaciones celulares por entrenamiento de fuerza y nos metemos en un tema muy interesante que es respecto al tamaño de las células musculares, el tamaño de las fibras y vamos a hablar entonces del proceso de hipertrofia muscular. Con respecto al tamaño de la fibra, lo que podemos describir inicialmente es que el tamaño de las fibras, naturalmente, sin entrenamiento, entre hombres y mujeres no es igual, ¿sí? Fíjense que en hombres son más grandes las fibras tipo 2A, luego las tipo 2B y finalmente las tipo 1, ¿sí? En mujeres es al revés. Primero las tipo 1, luego las tipo 2A y luego finalmente las tipo 2B. Esto es un dimorfismo sexual normal, ¿sí? Biológico. Sin embargo, las fibras, ya sea de hombres como de mujeres, pueden modificarse por entrenamiento, pueden hipertrofiarse, ahora vamos a ver bien este concepto, y también pueden atrofiarse, o sea, pueden perder tamaño. Em, y esto va a depender también del tipo de entrenamiento que realicemos. Entonces, de acuerdo al estímulo recibido, las células de nuestro cuerpo, de nuestro músculo esquelético, perdón, van a poder realizar dos cambios posibles. El que vamos a hablar en los siguientes videos, que es la hipertrofia muscular, y luego hablaremos de la interconversión de fibras, es decir, que una fibra tiende a comportarse como otro tipo, ¿sí? Lo hablaremos más adelante en un video específico para ello. Estos cambios posibles van a depender del tipo de estímulo y el estrés generado con un entrenamiento determinado. Si tenemos que definir hipertrofia muscular, podemos remitirnos a este autor recomendado, Schoenfeld, en su libro del 2018 explica la hipertrofia muscular y voy a leer cómo. El aumento del volumen del tejido muscular en el que los elementos contráctiles se agrandan y las matrices extracelulares se expanden también para soportar este crecimiento. El crecimiento se produce por la adición de nuevos sarcómeros. Si no recuerdan, el sarcómero era la mínima unidad contráctil dentro de la miofibrila, el aumento de los elementos no contráctiles y el fluido sarcoplasmático, además de la intensificación de la actividad de las células madre, que luego vamos a hablar algo de ello más adelante, ¿sí? Las fibras musculares, entonces, la célula que hace a este tejido puede aumentar en su diámetro transversal y aumenta con el entrenamiento a partir de la síntesis de proteínas, al mismo tiempo que elementos no contráctiles. Históricamente, se había propuesto que el entrenamiento de fuerza se daba que la hipertrofia muscular por entrenamiento de fuerza se daba por aumento de sarcómeros en serie, seriado, uno al ladito del otro, y que aumentaba además el número de miofibrillas. Aunque ningún estudio haya contado específicamente cada uno. Además que si solo aumentaría la miofibrilla y el sarcómero en serie, el diámetro transversal más que aumentar, lo que pasaría es que la fibra se alargaría, ¿sí? Y no habría una hipertrofia como la que estamos acostumbrados a ver. Entonces, lo que podemos decir es que en la hipertrofia muscular se modifican tres cosas, ¿sí? Dentro del músculo o dentro de las células musculares. Hay una mayor síntesis de proteína a nivel celular, lo cual hace que se sumen sarcómeros a las miofibrillas existentes, o sea, hay una hipertrofia seriada. Las miofibrillas existentes se subdividen por el estrés producido por entrenamiento, lo cual genera la adición de sarcómeros en paralelo, hipertrofia en paralelo, y además el tamaño de las miofibrillas aumenta individualmente como compensación que reestructura los sarcómeros dañados. Esta imagen que es tomada del libro de Brad Schoenfeld muestra, fíjense, arriba tenemos la estructura de una miofibrilla, ¿sí? Fíjense, si nosotros hacemos lupa en uno de los sarcómeros, tendríamos este segmento individual que vemos aquí, que sería el sarcómero, las bandas Z, las líneas finas de actina y la banda gruesa de miosina, ¿sí? Entonces, en este proceso de hipertrofia en paralelo, habría una adición de un sarcómero, ¿sí? Al lado del mismo, ¿se ve? Esto sería un proceso de hipertrofia en paralelo, ¿sí? Pero también habría un proceso de
nueva síntesis de proteína y la adición de sarcómeros seriados, es decir, al lado. Eso significa en serie, ¿sí? Entonces, la hipertrofia muscular aumentaría por estas tres razones. Proceso de adición de sarcómero en paralelo, proceso de adición de sarcómero en serie, más el aumento del tamaño individual de cada miofibrillo. Ahora, la pregunta que muchas investigaciones se han hecho es, ¿se puede estimular a través de un determinado entrenamiento por alguna característica particular que se produzca más trabajo en paralelo y más en serie? Muchas veces los mitos alrededor de los gimnasios y los deportes en fisiología hablamos de que, bueno, un entrenamiento de potencia a alta velocidad tiende a estimular la hipertrofia de sarcómeros en serie, más sarcómeros en serie. Entonces el sujeto se vuelve más potente, más explosivo. Pero cuando entrenamos tipo físico-culturista, con una carga moderada, 8 a 12 repeticiones, bueno, entonces encontraríamos una hipertrofia más en paralelo y por eso el sujeto aumenta más el tamaño o el área transversal de su músculo. ¿Esto es realmente así? Bueno, vamos a analizar algunas investigaciones clásicas. Fíjense lo que hicieron estos autores en la década del 90. Analizaron en relación al régimen de contracción muscular, hicieron lo siguiente. ¿Qué impacto tenían acciones concéntricas? ¿Sí? Hicieron una carrera, digamos, en una pendiente, en elevación, una carrera en cuesta, en comparación con una carrera declinada, o sea, una carrera cuesta abajo. ¿Sí? Y vieron cuál de los dos estímulos, una acción concéntrica o una acción más excéntrica, proveía qué tipo de adición de sarcómeros. Y finalmente concluyen que las acciones repetidas excéntricas provocaron una mayor adición seriada de sarcómeros. ¿Sí? Acá el detalle particular que tenemos que tener en cuenta cuando leemos investigaciones es que muchos trabajos de estos se realizan en modelos animales. En este caso se utilizó con ratones corriendo en bueno, en un trabajo de laboratorio, ¿sí? Entonces se observó qué sucedía en los miembros inferiores y se detectaron estos cambios, lo cual puede servirnos para empezar a pensar lo que hacemos en el gimnasio, pero para nada tiene una relación directa, ¿sí? Bueno, fíjense, estos autores ya trabajaron con humanos en un sillón de cuádriceps, ¿sí? Trabajaron con 21 personas, es una muestra bastante pequeña, pero bueno, es información que está publicada en la literatura y nos puede servir. 21 personas realizaron extensiones de cuádriceps durante 10 semanas, que también es un periodo relativamente corto para analizar hipertrofia muscular. Solo concéntricas, ¿sí? Es decir, solo extendían la rodilla, o solo excéntricas, controlaban la flexión. Se realizó en un dinamómetro isocinético, que es una máquina que trata de mantener la velocidad constante. Mientras más fuerza uno le hace, más resistencia opone y la velocidad se mantiene constante a la ida y a la vuelta. Se realizó con una frecuencia 3 veces a la semana. Un grupo solo hacía concéntrico, otro grupo solo hacía excéntrico. Algunos resultados. Ambos grupos tuvieron ganancias significativas en la longitud muscular, ¿sí? Por esta razón, los autores concluyen en que el tipo de contracción, que hagas más concéntrico, que hagas más énfasis en la excéntrica, no es un factor determinante para la ganancia de longitud muscular, ¿sí? Lo que sí muestran es que parecería ser que en los primeros entrenamientos de fuerza, ¿sí?, se generaron adaptaciones de hipertrofia en serie, ¿sí? Dice, se determinó que las ganancias de longitud muscular se produjeron las primeras 5 semanas y que de ahí en adelante no hubo diferencias en la hipertrofia seriada, lo cual podría mostrarnos que estos procesos de hipertrofia en serie y en paralelo no dependen tanto del tipo de contracción, sino que tendrían que ver más bien con procesos temporales y que ambos se pueden producir cuando se mantienen a largo plazo los estímulos, solo que en ritmos diferentes, ¿sí? Entonces, a modo de conclusión, el autor ¿qué dice? La hipertrofia en paralelo, es decir, el aumento visible, ¿sí?, o mucho más fácil de visualizar en el área de sección transversal de un músculo, ver el músculo más voluminoso, que es lo más buscado en el entrenamiento de fuerza. eh, bueno, em, tendría, digamos, metodologías particulares. Y en la hipertrofia en serie, que es lo que estaría más, tendría más aplicaciones en lo que es mejora del rango de movimiento, la velocidad de ejecución, y que tendría
particularmente beneficio en lo que es prevención de lesiones, bueno, tendría también metodologías particulares. Entonces, para estimular una hipertrofia más seriada, podríamos pensar en acciones excéntricas a altas velocidades y en rangos amplios, ¿sí? Entonces, fíjense, pensemos en los entrenamientos que usamos habitualmente con deportistas. ¿Qué hacemos? Trabajos del derivado de levantamiento de pesas, trabajos pliométricos, saltos, aceleraciones, lo cual implica necesariamente acciones excéntricas a alta velocidad, ¿sí? Pero para hipertrofia en paralelo, lo que buscamos es sobrecarga progresiva con métodos clásicos tipo culturista, que son cargas moderadas, a altas, con altos volúmenes de trabajo, donde ya no priorizo la velocidad de ejecución y la intensidad, sino la variable volumen. Y parecería ser que este serán los componentes de la carga que más producirían hipertrofia en paralelo, y esto tiene que quedar claro. La hipertrofia se va a generar por las tres razones que dijimos, pero para estimular en líneas generales más una que la otra, podríamos recurrir a estas metodologías diferentes. Nos vemos la próxima y a seguir estudiando.